Gracias a ustedes, de verdad fue una feliz semana y que todo lo que hagan tenga el toque de Dios y las ganas suyas también, por supuesto. Como les decía Randall, vamos a hablar de este órgano que es el responsable de regular el nivel de azúcar en sangre y es el páncreas, pero resulta que tiene más funciones de las que uno mismo imagina y también, a decir verdad, pocas veces conoce uno con mucha exactitud cuáles son las funciones de este órgano, que también tiende a enfermarse en otras situaciones. La pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que el cuerpo comienza a presentar cuando el páncreas comienza a fallar? ¿Cambia la coloración en la persona? ¿Qué ocurre con la sangre? ¿Es diabética la persona? ¿Qué es lo que pasa? Invitamos al doctor Manuel Rojas, como les explicaba, para que sea él quien nos explique, quien nos diga cuáles son las enfermedades más comunes que pueden ocurrir con el páncreas. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Lejos, ahora ya nos hemos acostumbrado. Más de 2 metros ya. Sí, bastante. Y invitarlos de una vez para que ustedes también nos realicen sus consultas. Ya ustedes lo saben, el Facebook desde este momento ya está la fotografía de don Manuel Rojas y también la línea de WhatsApp 6087-7777. Vamos a arrancar, doctor, porque la idea del tema es que usted nos ayude a verlo de una manera lo más sencilla posible, porque si hay algo que uno escucha siempre es páncreas, y a veces se escucha pancreatitis, y uno escucha un montón de apellidos de este órgano, y me gustaría que comencemos con esto, ¿no? ¿En dónde está ubicado, por ejemplo? ¿De qué tamaño es el páncreas? Ok, es un órgano muy interesante, como vos lo decías, y es un órgano que está ubicado en la parte superior del abdomen, exactamente detrás del estómago. Nosotros tenemos el estómago en esta parte, en la parte posterior está el páncreas. El páncreas, como en este dibujo que se está viendo ahí, ahí estamos viéndolo resaltado, pero encima de eso tendríamos el estómago. Y está en contacto estrecho, la parte de lo que se llama la cabeza con el intestino delgado. Es un órgano que es interesante en cuanto a la distribución, sobre todo ahora que hablemos de tumores. Tiene varias porciones. La parte que se ve como una angulada es lo que se llama la cabeza del páncreas, que es el asentamiento de muchos tumores de tipo maligno. Después hay gente que define lo que se llama el cuello, después viene el cuerpo y eventualmente la cola del páncreas. Y el páncreas, para analizar concienzudamente cómo es que trabaja, uno debería decir que tiene dos tipos de funciones. Una función que es la función endocrinológica, de la cual vamos a hablar ahora, y está la función exocrina. Exocrina en medicina quiere decir que libera sustancias. Entonces hablemos primero de la parte exocrina, porque en base a eso uno puede empezar a definir qué tipo de síntomas presenta el páncreas cuando se afecta. ¿Qué es la función exocrina? El páncreas es un órgano que libera sustancias, como dijimos, está en contacto estrecho con el intestino delgado. Bueno, pues resulta que en el páncreas se producen enzimas. Enzimas son sustancias que ayudan a transformar una molécula en otra. Enzimas porque trabajan a nivel de las proteínas, se llaman proteasas, y estas hacen que las proteínas se fraccionen en moléculas más chiquititas hasta llegar a ser aminoácidos para que puedan ser absorbidas. Tiene amilasas. Las amilasas son sustancias también que permiten la absorción de los hidratos de carbono, los van fraccionando también hasta formar lo que en medicina se llama disacáridos y trisacáridos, que son para absorberlos. También tiene enzimas que permiten absorber las grasas, se llaman lipasas de lípidos, fraccionan las moléculas de grasa para también poder absorberlas. Y existen otro montón de enzimas que existen dentro de este jugo pancreático. Bueno, resulta que el páncreas produce este montón de enzimas que son bastante fuertes, poderosas, y circulan por un conducto del páncreas, que es el conducto pancreático principal. Y vea qué interesante, cuando uno habla de páncreas, no puede dejar de relacionarlo con la vesícula, no puede dejar de relacionarlo con el hígado, porque están íntimamente relacionados. Entonces podríamos imaginarnos como una especie de carreteras, y tal vez es el viaje mental que uno podría hacer. Si nos ubicamos en hígado, el hígado tiene dos conductos, el conducto hepático izquierdo y derecho. Son las dos carreteras que vienen por ahí. Esas dos carreteras se unen en una carretera principal que se llama el conducto hepático común. A esa carretera viene otra carretera que viene de la vesícula, se pega ahí, entonces ya van a la carretera más grande que se llama colédoco, y al final este colédoco se une con este conducto que viene de páncreas y desembocan en el intestino delgado. Ahí va a venir entonces la bilis que viene producida por el hígado y almacenada en la vesícula, viene el jugo pancreático, todo se une y va a caer en el intestino delgado para favorecer la absorción de grasas, proteínas, nutrientes, etcétera, producto de esto. Por eso es que cuando hay una obstrucción en alguno, y sea hígado, sea vesícula, sea páncreas, probablemente repercuta en todos. Ahora que usted mencionaba la relación que hay entre páncreas e intestino delgado, doctor, quisiera saber más bien, para ir entendiendo
en temas de procesos digestivos, por ejemplo? ¿Qué papel juega el páncreas? Claro. Entonces recordemos que vienen los alimentos pasan primero por estómago, son sometidos al accionar del ácido del estómago y luego van a pasar a la primera porción de intestino delgado, el duodeno. En el duodeno viene, por decirlo así, la parte final de la comunicación de todas estas carreteras que mencionamos, que venían del hígado, la que viene de la vesícula y la carretera que viene del páncreas, trayendo todos los jugos pancreáticos. Entonces, los jugos pancreáticos que nos van a ayudar a digerir las proteínas, a digerir los lípidos, las grasas, a absorber los hidratos de carbono, vienen en el jugo pancreático. La bilis, por otro lado, ayuda a lo que se llama en medicina saponificar. Saponificar es fraccionar las moléculas de grasa para que puedan ser absorbidas. Todo este conjunto de sustancias van a caer ahí en el intestino delgado. Fuera de eso, también el páncreas produce bicarbonato. ¿Por qué produce bicarbonato? Para tratar de anular la acidez que viene directamente del estómago, porque viene un jugo muy ácido. Entonces anula la acidez produciendo bicarbonato. Una cosa interesante es que estas enzimas, estas sustancias, este jugo pancreático es altamente corrosivo, por decirlo así, en el sentido de que para que pueda fraccionar proteínas... Es como un ácido, doctor. Es como un ácido, son enzimas. Y entonces tienen que fraccionar proteínas, hidratos de carbono, lípidos y demás. Pero si se liberaran propiamente dicho dentro del páncreas, el efecto de estas sustancias afectaría al páncreas. Ahora entiendo. Y normalmente no vienen activos, vienen circulando dentro del páncreas de forma inactiva hasta que llegan al intestino y ahí se vuelven sustancias activas para ejercer el efecto de absorción. Esto que usted dice de hidratos de carbono, doctor, de enzimas, de proteínas, lipasas y todos estos nombres que usted nos da, para que todos en casa lo entendamos de la manera más Azúcares, grasas sencilla. Ok, pero por ejemplo, yo estoy comiéndome un sabroso plato de chicharrones cargados con grasa, doctor, y por otro lado las gaseosas y haciendo una combinación de alimentos. El páncreas entonces es el que se va a encargar de que todo esto que estoy digiriendo yo sea estratificado. Viene todo lo que es las vías biliares, como decía, la vesícula que va a liberar ¿cómo se llama? La bilis. La bilis va a trabajar en esas grasas tratando de fraccionar las moléculas de grasa. Y del jugo pancreático vienen enzimas, sustancias que van a hacer también que las grasas puedan ser absorbidas, que los carbohidratos, los azúcares también puedan ser absorbidos y que las proteínas, por ejemplo, la carne, pescado, todo lo que entre al intestino, también pueda ser absorbido producto del accionar de estas enzimas que produce el páncreas. La gran pregunta y la médula de la entrevista es hablar de por qué se enferma el páncreas, doctor. ¿En qué momento ya el páncreas comienza a perder salud? Entonces ahí es donde vamos hablando nuevamente de las carreteras. Resulta que la dirección que tiene el páncreas es producir jugos pancreáticos que van por ese conducto, esa carretera que es el conducto pancreático que va a llegar al intestino delgado. Pues resulta que si algo obstruye la circulación, ¿qué pasa? Las enzimas se devuelven y entonces empieza a hacer efecto sobre el páncreas, afectando el páncreas. ¿Qué puede obstruir la circulación normal del tejido del jugo pancreático? Al final, exactamente cuando esté llegando al intestino delgado, podemos tener tumores, podemos tener procesos de carácter infeccioso, procesos de carácter inflamatorio. Es interesante, inclusive, estamos en intestino delgado, hasta parásitos, las famosas Ascaris lumbricoides, las famosas lombrices. Una lombriz puede entrar en reversa, en contravía, por decirlo así, se mete por donde se desemboca el conducto pancreático y obstruir la circulación y producir un fenómeno inflamatorio en páncreas, que eso se llama una pancreatitis. Y es un fenómeno agudo, es un fenómeno de pancreatitis aguda. Lo mismo puede dar una obstrucción súbita a ese nivel. Dijimos que las carreteras están interrelacionadas, por eso es que se estaba mencionando al principio. Bueno, resulta que se vino una piedra por las vías biliares, una piedra de la vesícula. De la vesícula, salió la piedrita, viene circulando y se quedó pegada. Eso es como llegar a una carretera y antes de la rotonda hubo un choque y ahí viene todo el conjunto de carros para atrás pegados. Bueno, una de las causas de inflamación más frecuente del páncreas es casualmente las piedras en la vesícula. Una piedra en la vesícula que se vino, se quedó pegada, obstruye el drenaje antes de llegar a la salida del intestino y entonces el líquido, el jugo pancreático no puede llegar al intestino, se devuelve y el efecto, en vez de hacer sobre los alimentos, va a ser sobre el tejido pancreático. Al tener efecto sobre el tejido pancreático, empieza a comerse la grasa y el tejido propiamente dicho del tejido.
del tejido hepático. Entonces tenemos un fenómeno inflamatorio agudo que se llama una pancreatitis aguda, donde el punto cardinal, lo que orienta más, es la presencia de dolor. Un dolor abdominal fundamentalmente en la parte superior de abdomen, que se describe con irradiación en hemicinturón, es decir, que se irradia a ambos lados para allá. Que de hecho, doctor, esta es una pantalla informativa que usted mismo nos facilitó para hablar de los padecimientos que podrían golpear más severamente al páncreas. Me imagino que hay más, que la lista es mucho más grande, pero estos son los que comúnmente uno se puede topar. Doctor, como para no hablarlo de una manera general, porque si no se nos iría, más bien de una manera específica, porque si no se nos iría la entrevista hablando de diabetes, básicamente, ¿verdad? Pero todos estas enfermedades que se presentan, ¿cuáles son los síntomas que comienza a experimentar el paciente? Okay. Entonces depende de lo que estemos experimentando. Cuando hablamos del fenómeno de pancreatitis, que hay pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, bueno, en la pancreatitis aguda dijimos que hay un proceso que está impidiendo el drenaje del jugo pancreático al intestino, sea que hubo un proceso inflamatorio, una obstrucción por piedras, obstrucción por tumores o parasitosis o cosas infecciosas que obstruyen eso. Entonces eso es lo que se llama una pancreatitis. Un fenómeno de autodigestión. El mismo páncreas está digiriendo por acción de sus propias enzimas que no deberían estar activadas dentro del páncreas, sino que deberían estar activadas en el intestino. Entonces, cuando presentamos eso, tenemos dolor abdominal, tenemos vómitos, podemos tener pérdida de peso, ataque al estado general y también, no infrecuentemente, inclusive el paciente se puede poner amarillo, puede tener coloración amarilla, que eso es importante. Las pancreatitis, decíamos, hay pancreatitis aguda, hay pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda es el que dio súbitamente, es un primer cuadro y las causas principales son las piedras en la vesícula, el alcoholismo es otra cosa importantísima, predispone a cuadros de inflamación del páncreas y hay otra serie de condiciones también que pueden hacer que el páncreas se inflame en forma aguda. Pero también existen cuadros a repetición, es decir, el paciente que empieza con crisis de dolor abdominal que a veces no son diagnosticados y son episodios de pancreatitis crónica que a su vez pueden llevar a calcificación dentro del tejido pancreático. Los episodios recurrentes de pacientes que tienen dolor abdominal y que típicamente, vea qué interesante, una de las cosas que se describe en el dolor abdominal de la pancreatitis, sobre todo la pancreatitis crónica, es que el paciente cuando está acostado totalmente horizontal siente más dolor. Se dice que es porque estira el tejido pancreático, entonces el paciente busca la famosa posición fetal como recogido para evitar la distensión del tejido pancreático y evitar el dolor. Es una forma inconsciente de evitar el dolor que nos puede orientar a que el paciente tiene una pancreatitis crónica. ¿Qué relación hay entre piedras en la vesícula y pancreatitis? Lo que estaban diciendo, son carreteras que están comunicadas, entonces una piedrita viene, baja por la vesícula, sale del conducto, del conducto cístico, que es como se llama el conducto de la vesícula, baja por la carretera principal, que es el colédoco, y resulta que el colédoco al final se une con el conducto que viene del páncreas. Si una piedra llega y se queda pegado ahí, es como tener un choque en una rotonda. Se nos queda una piedra pegada ahí y los carros que venían por la carretera pancreática se tienen que devolver. ¿Qué es lo que se devuelve? El jugo pancreático y produce inflamación de páncreas. De hecho, nos está enviando una pregunta, una televidente que aquí en Facebook se identifica como Nana AC. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos su consulta al Facebook o al 6087-7777 si lo que desean enviarle al doctor es un video para hacer también la pregunta a través de esa alternativa. Dice ella que la operaron de la vesícula y a raíz de eso le dio una pancreatitis, Sí, claro. lo que usted está hablando, doctor. Eso quiere saber ella si en algún momento, en algún futuro, le va a causar daño severo al páncreas. Ok, la pancreatitis aguda normalmente el paciente se recupera completamente. Sin embargo, como dijo ella, una de las causas que se me olvidó mencionar de pancreatitis es el manipuleo de las vías biliares. ¿Cuál es el manipuleo de las vías biliares? Bueno, el quitar la vesícula. Hay un procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrógrada, que es un estudio que se hace para estudiar las vías biliares. Se hace como si fuera una gastroscopía y se llega exactamente al punto donde desemboca las vías biliares y el jugo y el conducto que viene del páncreas. Entonces se meten en reversa, por decir en contravía, para explorar a ver si hay un tumor, si hay una obstrucción. Este manipuleo quirúrgico puede generar pancreatitis. Las cirugías de vías biliares pueden generar pancreatitis. Traumas abdominales severos pueden generar pancreatitis. Y vea que estamos hablando solamente en este momento de la parte exocrina, es decir, de la producción de jugos que pueden producir digestión del páncreas y los cuadros a repetición de pancreatitis crónica. Pero también está la parte endocrinológica del páncreas, que es también muy, muy importante.
Que ya ahorita usted me lo va a explicar, doctor, pero es que ahora usted mencionaba el tema de ingerir alimentos altos en grasa, que también inciden directamente con el páncreas. Si una persona tiene triglicéridos altos, por ejemplo, tiene colesterol alto, podría, y los tiene por alimentación, podría también desarrollar una pancreatitis. Hay causas que se llaman metabólicas que pueden generar pacientes desarrollen en forma secundaria un proceso de tipo hormonal que generen problemas de páncreas. Lo que más se describe son los niveles elevados de triglicéridos. Por eso cuando uno ve pacientes con triglicéridos elevados, le dice, mire, me va a dar un infarto. No, probablemente lo que le pueda dar con más riesgo es una pancreatitis, porque está acumulando grasa que se puede condensar, por decirlo así, formar piedras y producir obstrucciones. Y también los niveles elevados de calcio. Los pacientes que tienen niveles de paratormona elevados, que es una glándula que tiene, hay una glándula que se llama paratiroides, que tiene que ver con la producción de una hormona que regula el calcio. Cuando tenemos niveles elevados de calcio, también podemos tener en forma secundaria una pancreatitis. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que presente una pancreatitis llegue a desarrollar diabetes, por ejemplo? Ok, entonces una pancreatitis depende del grado de extensión y de lesión del tejido pancreático. En el tejido pancreático es muy complejo. Si nos vemos este arreglo floral acá, el que está acá, imagínense que hay diversos tipos de células. Hay unas células que podríamos ser las rosas, que son las que se van a encargar de producir lo que estábamos hablando, las enzimas, todos estos jugos pancreáticos. Pero si vemos estas otras que son como peluditas, que no sé cómo se llaman, pero imagínense que estos son el otro tipo de células que se llaman islotes de Langerhans. Esos islotes tienen dos tipos de células, las células A, y las alfa y las beta, que son las que se tienen que producir la insulina. Entonces, y otra sustancia que se llama el glucagón. Entonces resulta que si tenemos una lesión extrema del tejido pancreático, las células que van a producir insulina desaparecen. Consecuentemente, una pancreatitis severa puede cursar con elevaciones de glucosa y el desarrollo posterior de diabetes. Hay una consulta acá de Diana Mora. Dice que ella a veces nota grasa en la orina y si esto podría ser un síntoma de que el páncreas no esté funcionando bien. Eso es una pregunta interesante y es uno de los signos que uno tiene que vigilar. Recordemos que dijimos que habían enzimas en el jugo pancreático. Una de esas enzimas se llaman lipasas, que tienen que ver con absorción de grasa. Si tenemos un proceso crónico de insuficiencia pancreática, en la cual el páncreas está fallando por una pancreatitis crónica, entonces la liberación de enzimas que favorecen la absorción de las grasas no se da. Consecuentemente, ¿por dónde se elimina las grasas? Se va a eliminar por la materia fecal. Y al mezclarse con la materia fecal, las heces tienden a flotar. Lo normal es que no floten, salvo que hubo una comida excesiva de chicharrones el día anterior. Pero si ya vemos que consistentemente las heces flotan, eso se llama esteatorrea. Esteato quiere decir grasa y quiere decir que las heces se están eliminando con grasa y puede ser hablar a favor de lo que se llama un síndrome de mala absorción, entre los cuales está la pancreatitis crónica. Marco Martínez dice que es diabético, doctor, tiene 46 años, toma metformina. ¿Y qué tan peligroso es este medicamento para el páncreas? En realidad no, la metformina le puede dar también diarrea y le puede dar un montón de síntomas, dependiendo de la calidad de la metformina. Le puede dar distensión, flatulencia, diarrea, problemas de tipo digestivo, porque dependiendo de la calidad de la metformina, esos son los síntomas que más se describen. Pero decir que haya secundaria metformina, pancreatitis, no es lo usual. Decía usted antes que también la diabetes es una de las enfermedades más comunes del páncreas. ¿Qué relación hay, doctor? Ok, entonces si nos salimos del famoso jugo pancreático, de la función exocrina, entonces nos vamos a la función endocrinológica del páncreas. Y en el páncreas se producen hormonas. Se producen hormonas que tienen que ver con el metabolismo de los niveles de glucosa. Las dos más importantes se llama glucagón y la otra se llama insulina. La insulina, como todo el mundo sabe, es una hormona que lo que trata es de regular los niveles de glucosa. Cuando nosotros ingerimos azúcares en la dieta, pues van a subir los niveles de azúcar y deben ser incorporados a las células. ¿Qué incorpora esa glucosa a las células? Bueno, la insulina. Y el glucagón es al revés. El glucagón es una sustancia que lo que hace es subir los niveles de glucosa cuando detecta que tenemos niveles bajos de azúcar circulantes. Entonces, la lesión del tejido pancreático, sobre todo esos islotes que se llaman islotes de Langerhans, que es donde se produce la insulina y el glucagón, pues puede ser afectado y entonces el paciente puede desarrollar una diabetes secundario a lesión severa del páncreas, sea por un tumor o sea por una pancreatitis crónica o por episodios de una pancreatitis severa. ¿La diabetes ocurre porque el páncreas deja de producir insulina?
La diabetes, básicamente, estamos hablando de la diabetes mellitus, porque hay diabetes que no es diabetes, que no es mellitus, pero la diabetes mellitus, tanto la 1 como la 2, pues resulta que la diabetes, lo que tenemos son niveles disminuidos o no detectables de niveles de insulina. ¿Qué pasa en esto? Bueno, resulta que en el paciente diabético tipo 1, ¿qué es lo que se dice? Que existe un proceso de tipo autoinmune, es decir, que alguien desarrolló un proceso de carácter infeccioso en etapas tempranas de la vida, el organismo empezó a producir anticuerpos para tratar de atacar esos agentes externos e infecciosos, y de un momento a otro esos anticuerpos se vuelven locos y en específicos y empiezan a atacar un tejido. ¿Qué van a atacar? El tejido pancreático, destruyendo las células donde se produce la insulina. Entonces, en etapas tempranas en niños o en etapas inclusive todavía antes de nacer, puede darse la destrucción del tejido pancreático, no hay producción de insulina y es un paciente diabético que requiere insulina. Así como a lo largo del tiempo, por otro tipo de factores que puedan afectar el páncreas, también él puede ir disminuyendo la producción de insulina y el paciente desarrollar diabetes. Hay términos como pancreatitis autoinmune, es decir, que el páncreas puede ser dañado por anticuerpos que pueden lesionar el tejido pancreático y consecuentemente dejar de producir insulina. Llega uno a ver en esto, doctor, pacientes tan bien controlados como el otro polo también, que no se controlan, pero el bien controlado, sus niveles de azúcar son prácticamente de un chiquillo de 15, después de haber sido dictaminado con este faltante de insulina del que usted está hablando. La pregunta, ¿es posible revertir el daño cuando ya el páncreas deja de producir insulina? No. Si el paciente ya tiene un daño establecido, no. Lo que pasa es que aquí hay que ver varias cosas. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, aunque ambos comparten que los niveles de insulina en el primer caso están disminuidos o abolidos, ¿verdad? y que presentan niveles elevados de glucosa, son dos enfermedades completamente diferentes. Que eso sí, una cosa que la gente debe entender. El diabético tipo 1, que antes le llamaban insulino dependiente y que está mal aplicado, el diabético tipo 1 no se convierte en diabético tipo 2 y el diabético tipo 2 no se convierte en diabético tipo 1. Puede ser que un diabético tipo 2 empiece a requerir insulina, pero por requerir insulina no pasó a ser un diabético tipo 1. Es un diabético tipo 2 en tratamiento con insulina. Entonces partamos de que son enfermedades diferentes. Dependiendo del grado de daño que tenga el páncreas, así es el grado de recuperabilidad. En el diabético tipo 1 se dice que el tejido productor de insulina desapareció. Consecuentemente, este paciente va a requerir insulina toda una vida. En cambio, en el diabético tipo 2, que hay un término que a mí me fascina y que a mucha gente no le gusta, que es el término diabesidad, que es para combinar diabetes con obesidad, porque en el diabético tipo 2 no infrecuentemente son pacientes que tienen sobrepeso, aparte de una carga genética importante, carga genética que no existe en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2 sí hay carga genética, entonces si tus papás son diabéticos, tus hermanos son diabéticos, usted ya tiene un montón de números de la rifa para desarrollar diabetes tipo 2. Máxime si es sedentario, máxime si tiene sobrepeso, máxime si tiene algún tipo de agresión hacia el páncreas, como puede ser el licor. Entonces, ¿qué pasa en el diabético tipo 2? Bueno, tal vez el daño propiamente dicho, o la disminución de producción de insulina por el páncreas no mejore del todo, pero si le quitamos factores que sobrecargan al páncreas, el paciente puede normalizar niveles de glucosa. ¿Cuáles son esos factores? El sobrepeso y la actividad física. Entonces mejoran dramáticamente. Una pregunta que nos está enviando Madiani Mendoza. Dice que la mamá precisamente hoy se encuentra internada con una pancreatitis. ¿Qué cuidados deben tener ellos como familia ahora que ella salga del hospital? Primero hay que ver el tipo, hay varios tipos de pancreatitis y eso establece el pronóstico. Hay pancreatitis severas, que se llaman pancreatitis necróticas, es decir, que llega y se consume prácticamente todo el páncreas y eso tiene un pronóstico muy malo. Si es una pancreatitis leve, se cataloga justamente leve, moderadamente grave y grave. Entonces hay que ver el estadio del paciente. Si el paciente ya pasó su episodio de pancreatitis, hay que buscar la causa desencadenante. Decíamos que la principal causa son piedras en la vesícula. Bueno, si el paciente tiene una vesícula llena de piedras, aquí lo que hay que hacer es, una vez que pasó el episodio de pancreatitis, quitarle la vesícula, porque va a seguir tirando piedras para que pueda producir nuevamente obstrucciones. Hay que ver qué otras cosas pueden generar pancreatitis, si son medicamentosas. Hay medicamentos que se han asociado con pancreatitis, medicamentos de uso tan frecuente como los diuréticos. La furosemida se ha asociado con pancreatitis y se usa a diestra y siniestra los diuréticos. Entonces todo esto tiene que tomarlo en cuenta el médico a la hora de darle compensación al paciente y obviamente desde el punto de vista de la dieta, pues recordemos que es un paciente que si está dejando de producir los jugos pancreáticos, en donde tiene
la amilasa, la lipasa y la proteasa, es decir, hay enzimas que absorben proteínas, enzimas que ayudan a absorber grasas, a absorber los azúcares, pues hay que tener cierto control nutricional para no recargar a ese paciente que viene saliendo de un episodio de pancreatitis. A propósito, doctor, de esta operación de la vesícula que usted está hablando en la relación con el páncreas cuando se enferma, una televidente le grabó una consulta en video. Vamos a atenderla para ver qué es lo que quiere ella. Muy buenos días. Hola, buen día. Imagínense que hay diversos. Muchas gracias por ese programa tan bueno, tan excelente. Yo soy operada de la vesícula hace mucho tiempo, pero no sé hasta qué punto hace falta la vesícula para que trabaje coordinadamente con el páncreas, a menos de que el colédoco quede funcionando como tal. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. ¿Dónde? ¿Vio usted qué pregunta? Ok, vea. Vamos a volver otra vez de lo que dijimos al principio. Del hígado vienen dos conductos. Esos dos conductos, el hepático izquierdo y derecho, se unen en un solo conducto. Son carreteras. ¿Qué viene en esas carreteras del hígado? Bueno, viene bilis. Esa bilis se va a almacenar en la vesícula. Una cosa es importante, la vesícula no produce bilis. La bilis se produce en el hígado. Se almacena en la vesícula como un receptáculo, como un recipiente, y cuando se detecta que a nivel de intestino delgado tenemos grasas, como mencionabas vos, salchicharrones o comidas así, ¿qué es lo que hace la vesícula? La vesícula se contrae para mandar una buena cantidad de bilis, que la bilis al final de cuentas lo que es una especie de jabón. ¿Qué es lo que hace el jabón? Fraccionar las moléculas de grasa para que se hagan moléculas más chiquititas para que se absorban. Bueno, este jabón que se llama bilis entra al intestino delgado y favorece la absorción de las grasas. ¿Nos quitaron la vesícula? Sí, está bien. ¿Seguimos produciendo bilis? Sí, claro, la bilis se produce en el hígado, no se produce en la vesícula. Entonces estos dos conductos, estas dos carreteras que vienen ¿cómo se llama?, del hígado, van a llegar al conducto que ella mencionó, que es la carretera principal, que se llama colédoco, y ese colédoco al final se va a unir con la carretera que viene del páncreas para drenar hacia el intestino delgado. Entonces aquí también viene mucho la susceptibilidad de las personas. Hay gente que le han quitado la vesícula y dicen que ya no pueden absorber grasas, que si comen grasas se sienten mal. Personalmente, a mí me quitaron la vesícula hace como 5 años y yo le como chicharrones tranquilamente. No me pasa nada. Y tiene que ver con el paciente. Tiene que ver con el paciente. No, uno le puede decir a un paciente, mire, usted le quitaron la vesícula y ya no puede comer chicharrones, ya no puede comer grasas. ¿De dónde sacaron eso? Si la vesícula, la bilis se sigue produciendo en el hígado. Si dejáramos de producir bilis, ahí sí es un problema. Pero también hay que individualizarlo con respecto a cada paciente. Hay pacientes que sí tienen definitivamente cierto grado de intolerancia. Hay gente inclusive que desarrolla lo que se llama síndrome post-colicistectomía, es decir, síntomas de este tipo después de haber quitado la vesícula, pero eso es muy individual de un paciente a otro. Otra de las enfermedades, doctor, para avanzar, fue la de los tumores en el páncreas. ¿Qué tan común es que se formen? Bastante frecuentes, y entonces aquí es interesante. Entonces dijimos al principio que el páncreas tiene 3 porciones. La cabeza, que es la que está en contacto estrecho con la parte del intestino delgado, el cuerpo y la cola. Hay gente que describe también el cuello del páncreas. Bueno, existen diversos tipos de tumores que se pueden originar ahí. Los más frecuentes, lamentablemente, se forman a nivel de la cabeza del páncreas. Y los que se forman a nivel de la cabeza del páncreas, que se llaman adenocarcinomas, estos, como están tan cerca del famoso conducto colédoco, que es donde viene la bilis, producen procesos de tipo obstructivo. Entonces el paciente que desarrolla un adenocarcinoma en la cabeza del páncreas, aparte que produce dolor, produce malestar general, estos pacientes tienden fácilmente a ponerse amarillos. Cosa que es muy diferente del paciente que tiene tumor de páncreas ubicado a nivel del cuerpo o de la cola. Y a su vez, en el cuerpo y en la cola usualmente son otra estirpe, otro tipo de células también malignas que podemos encontrar en esa zona. Entonces ahí podemos encontrar linfomas, por ejemplo, que son otro tipo diferente de tumor al que tenemos en la cabeza del páncreas. Con todo esto que usted nos ha explicado, doctor, y estos padecimientos, ¿qué es lo que sigue? Es decir, si una persona tiene una sospecha ante estos síntomas que usted estaba hablando, del dolor abdominal, del cambio de color en la piel, ¿qué estudios se realizan para ver el estado del páncreas? Siempre hay que estar atento a varias cosas. Una es que yo le digo a los pacientes, un síntoma que usualmente no se menciona es la depresión. Ve qué interesante. Los pacientes con cáncer de páncreas, mucho antes de empezar con toda la sintomatología, presentan cuadros depresivos. Y un paciente adulto mayor que empiece con depresión tiene el beneficio y el derecho de ser estudiado para descartar si no tiene una neoplasia de páncreas. Después ya vienen los síntomas floridos,
Los síntomas floridos, obviamente, la pérdida de peso, el síndrome constitucional que se llama, el adelgazamiento, la pérdida de fuerza, la pérdida de apetito, todo eso es el síndrome constitucional que uno ve en los tumores pancreáticos. Y como tenemos el tumor a nivel de cabeza de páncreas, pues vamos a obstruir vías biliares y este paciente puede tener coloración amarillenta. Pero pérdida de peso, dolor abdominal recurrente, que inclusive lo despierte de noche, que el paciente tiene que agarrar la posición fetal para aliviar el dolor, este paciente hay que estudiarlo. ¿Y cómo se estudia? Bueno, se estudia con exámenes de laboratorio que nos pueden medir los niveles de enzimas, se puede medir la lipasa, se puede medir la amilasa, hay marcadores tumorales para cáncer de páncreas, hay uno que se llama CA19-9 y evidentemente los estudios de imágenes, donde el más básico es el ultrasonido, pero no es el que da mejor información. Eso le iba a preguntar, doctor, si el ultrasonido servía. Sirve en etapas iniciales, pero no es el mejor examen y sobre todo uno tiene una alta sospecha de una tumoración de vías biliares o de páncreas, lo mejor es un TAC o una resonancia para estar seguro. Y eso también establece el pronóstico. Una de las cosas malas del cáncer de páncreas es lamentablemente el diagnóstico tardío. Ese es un gran problema. Mucha gente viene arrastrando episodios de dolor abdominal y que lo asocian a colitis, a síndrome de intestino irritable y a veces son episodios de espasmo a nivel del intestino, producto de pancreatitis a repetición, que a su vez es un factor de riesgo para cáncer de páncreas o tumores pancreáticos que no han sido diagnosticados. Me gusta esta pantalla que usted nos envió y me gustaría también cerrar. Tenían esto, es mejor tomar en cuenta el disminuir el consumo de carnes rojas y alimentos procesados. La importancia de mantener un peso corporal adecuado, realizar actividad física, no fumar y evitar también la ingesta de alcohol. Todo esto tal vez, doctor, la pregunta ¿es posible vivir en algún momento sin páncreas? No. El páncreas se puede hacer resección parcial de páncreas. Por ejemplo, si tenemos un tumor localizado en la cola, se podría quitar la cola. Más difícilmente cuando están ubicados a nivel de la cabeza, porque cuando están a nivel de la cabeza, que está en contacto con todas las vías biliares, entonces hay una cirugía que hacen los cirujanos oncólogos que se llama cirugía de Whipple, que es una cirugía muy agresiva. Quitan la mitad del estómago, quitan parte del páncreas, quitan un montón de cosas. Es muy agresiva, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué es la oportunidad que puede tener un paciente? Bueno, la oportunidad radica en el diagnóstico temprano, en no menospreciar los signos. El paciente que está perdiendo peso de causa no clara, el paciente que se puso amarillo, el paciente que hace episodios de dolor abdominal a repetición, dolores abdominales que lo despiertan en la noche, el paciente que está presentando esteatorrea, que es el paciente que no está absorbiendo grasas. Todo este tipo de cosas son signos de alarma que pueden orientar al médico a que pueda existir un proceso a nivel de páncreas. Cosa interesante también, que se me olvidó decir, el paciente diabético, que ya es conocido diabético, pero de un momento a otro empieza un agravamiento severo o una descompensación de sus niveles de azúcar, puede haber un tumor de páncreas descompensándolo. O el paciente que tiene más de 50 años y de un momento a otro empieza con una diabetes agresiva, puede ser un tumor de páncreas que tengamos ahí. Así como también hay otro tipo de tumores que al revés, más bien pueden producir bajonazos de azúcar que se llaman insulinomas, que son tumores que producen insulina y más bien producen descomposiciones y pérdidas de conciencia, es otro tipo de tumor. Le planteo un reto, doctor, responder esto, porque me parece que podemos ayudarle a esta muchacha que está escribiendo, Adri Sánchez, responderlo resumido pero bien clarito. Dice ella, ¿por qué después de un embarazo se puede enfermar una persona del páncreas? Y quisiera saber si los quistes en páncreas se pueden llegar a deshacer también. Normalmente los quistes, normalmente los quistes de páncreas no desaparecen. Y hay estudios que demuestran que hay que darle seguimiento a la enfermedad quística pancreática. Hay un porcentaje que anda entre un 6 y un 18% de pacientes que tienen enfermedad quística pancreática que pueden desarrollar tumores malignos de páncreas. Y en cuanto a la parte del embarazo, ¿por qué desarrollan una pancreatitis? Bueno, hay muchas cosas. Recordemos que estamos hablando de carreteras que vienen a drenar el intestino delgado. ¿Y qué es lo que tenemos en un embarazo? Un aumento de volumen que comprime las diversas estructuras. Entonces, no infrecuentemente un paciente durante un embarazo puede desarrollar por compresión mecánica, obstrucción de las vías biliares, puede desarrollar una pancreatitis. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto tenerlo acá. Gracias por la invitación. Don Manuel Rojas, 2248-0000, el número del médico internista y también el celular 8370-0000. ¿Ese es su teléfono personal, doctor? El 8370-0000. ¿Y esto después de una entrevista así? ¿Qué pasa? Se fulea. ¿Así? ¿Mensajes de WhatsApp? Los de WhatsApp los recibimos ahí. Hay otro WhatsApp de la clínica que es el 8843-7000. Sí.
Bueno, porque yo me imagino que después de esto es muchísima la gente, pero usted siempre responde. Yo ahí me quedo contestando. Okay. Ahí vamos, poquito a poco. Con calma. Y si usted también tiene una consulta que realizarle al doctor, puede hacerlo al correo preguntasdepacientes@gmail.com. Doctor, muchas gracias. Feliz semana.